Hola gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Ok, para lo que viene a ser el video que logramos visualizar en el título, ok, vamos a enfocarnos o vamos a desarrollar y explicar un poquito cómo es el proceso para desarrollar un ejemplo o prácticas, ¿verdad? De estimación de esfuerzos totales y efectivos para suelos en específico, ¿verdad? En este caso vamos a visualizar el enunciado, ¿verdad? Que vamos a desarrollar el día de hoy y como logramos visualizar en esta diapositiva, este corresponde a nuestro enunciado, nuestro problema, o bien el ejemplo que queremos desarrollar el día de hoy. Ok, ¿cómo logramos visualizar? El enunciado nos da pues bastantes datos importantes y en este caso visualicemos lo que nos pide este enunciado. El punto A nos llega a pedir lo que es el cálculo de esfuerzos totales después de la sustitución, o sea, después de la sustitución corresponde a después de que se ha colocado esa placa o ese elemento, ¿verdad? Que logramos visualizar en, en la cara derecha del diagrama, ¿verdad? El punto B nos menciona que debemos ir a buscar la presión de poro tomando en cuenta que el gamma del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Esto teniendo en cuenta que debe ser después de la sustitución de la placa. Y por último, calcular los esfuerzos efectivos después de la sustitución. Ok, como logramos visualizar en los tres puntos, toda esa razón o los datos que queremos ir a buscar es después de la sustitución o después de la situación de que se le ha colocado la placa al suelo. ¿Okay? Así que procedamos a visualizar lo que viene a ser el proceso de cálculo. ¿Okay? Antes de poder llegar obviamente a todos los datos del después de la sustitución, obviamente dependemos de los datos del antes. Para el antes esto es bastante sencillo. ¿Cómo conocemos ese esfuerzo total, ese esfuerzo efectivo y la presión de poro del agua? Pues como lo logramos visualizar en las fórmulas que procedí a colocar en esta diapositiva. Por ejemplo, lo que es el caso del esfuerzo total es lo que viene a ser el gamma o el peso específico del suelo. Obviamente tenemos varias capas, así que vamos a tener que sacar varios esfuerzos totales. ¿Verdad? Por su espesor, ¿verdad? O su altura, como lo logramos visualizar en el diagrama, ¿verdad? En el caso de lo que viene a ser, ok, antes de pasarnos con los poros, una vez que nosotros ya procedemos a aplicar esta ecuación para el esfuerzo total, es muy importante tener en cuenta que después del primer esfuerzo que logramos sacar, que es el de la arena limosa, ok, los demás esfuerzos deben su resultado de esfuerzo total se le debe sumar el esfuerzo total anterior, ¿ok? De la capa anterior. Así sucesivamente, es lo que más o menos logramos visualizar en esa parte con esas sumas, ¿verdad? Que he colocado en esa parte, haciendo referencia a que, ok, yo el siguiente esfuerzo total, ¿verdad? Debe sumarle el esfuerzo total anterior, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué pasa con el caso de los poros? Los poros son bastante sencillos, ¿verdad? Igual es muy similar al del esfuerzo total, que corresponde a una multiplicación del gamma del agua, que ya no lo dan, ¿verdad? Por la profundidad. En la profundidad hay que tener mucho cuidado, porque entre más avancemos en las capas, más aumenta la profundidad. En este caso, pues prácticamente es nada más tener en cuenta la sumatoria de las profundidades o alturas con respecto a las capas. Es muy importante también tener en cuenta que este nivel freátrico no inicia desde encima del suelo, por decirlo de esta manera, sino que inicia a 2 metros, por decirlo así, bajando, que es lo que logramos visualizar ahí en esa flechita que logré colocarles en esta parte, ¿verdad? Por lo que, ok, tenemos un nivel freátrico para la primera capa de 3, que la que le sigue es de 8 porque le voy sumando, de 11,5 y de 15, ¿verdad? Eso vamos colocándolo en lo que viene a ser el diagrama. Muy importante mencionarles que los diagramas no están a escala, los puntos no están a escalas, están pues a una razón un poco más libre, ¿verdad? Y lo único que llegamos a graficar bien o alinear son pues como decirlo así los espesores o las alturas de cada capa. Pero es muy importante que tengan eso en cuenta. Y por último, para ya poder sacar lo que viene a ser el esfuerzo efectivo, es una simple resta del esfuerzo total menos la presión correspondiente a cada capa. Una vez que logramos sacar eso, igual que en los demás datos anteriores, procedemos a colocar los puntos y a graficar. Es muy importante que en estos casos es importante visualizar que las gráficas, por decirlo así, o el diagrama de esfuerzos efectivos vaya aumentando y no disminuyendo, que no hayan cortes o que un punto, ¿verdad? Con uno de los esfuerzos se devuelva. Eso estaría un poquito lo que viene a ser erróneo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta.
¿verdad? Ya una vez con los datos del después, vamos a proceder con el después, perdón, con el antes de, una vez que tenemos el antes de la situación, vamos a proceder con el después de la situación, porque dependemos de eso, como lo mencionamos en un principio. ¿Y qué pasa? Al momento de que se proceda a colocar la placa o el elemento que logramos identificar como una placa corrida más o menos, ¿verdad? Hay que sacar un diferencial de esfuerzo que prácticamente viene a corresponder un peso, ¿verdad? O el peso que está generando ese elemento en los suelos. Como logramos visualizar, es principalmente o la ecuación que logramos utilizar para conocer ese diferencial es como la de un esfuerzo total. El gamma de esa situación, ¿verdad? O de ese peso que se está sucediendo, por lo que viene a ser su altura, su espesor. En este caso, la placa está cubriendo dos capas, por lo que por eso multiplicamos por 5, como logramos más o menos visualizar en las imágenes que desarrollamos en esta parte. Ok, este dato nos está dando 10,5. ¿Qué va a pasar? Ok, ese 10,5 lo vamos a utilizar para dos situaciones, para lo que viene a ser un tiempo cero y un tiempo infinito. ¿Qué pasa con el tiempo cero? Un tiempo cero es cuando nosotros procedemos a colocar el elemento sin ninguna intervención del tiempo. O sea, la placa o el elemento ha sido colocado de forma instantánea, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua no va a poder fluir en las demás capas, por decirlo así, no le da ese chance. Por eso es que el esfuerzo efectivo no llega a obtener un aumento de ese 10,5. Pero ¿qué pasa con los demás datos? El esfuerzo total y los poros. Ellos sí van a presentar un aumento. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar los primeros presiones de poro del agua y esfuerzos totales del antes de la situación y les voy a sumar ese 10,5, ese factor de peso, ¿verdad? El objetivo es que, ok, la diferencia, ¿verdad? Me dé igual al de la primera situación, ¿verdad? Eso en ese caso. ¿Qué pasa cuando logramos colocar el tiempo infinito? El tiempo infinito es cuando ya pues el agua tiene un chance de fluir. Obviamente no existe un tiempo en específico por el simple hecho de que, ok, el agua drena de forma infinita, ¿verdad? O sea, paulatina, o sea, continuamente, ella sigue fluyendo, no termina de fluir, eso es lo que se da a entender con un tiempo infinito, y lo que va a suceder es que aquí el que se va a ver afectado es el esfuerzo efectivo como tal, ¿verdad? Los esfuerzos totales, ni los poros, ni la presión de poros del agua van a verse afectados como se vieron afectados en el tiempo cero. Por eso, en un tiempo cero, perdón, en un tiempo infinito, logramos ver un aumento o un crecimiento del diagrama, ¿verdad? Por el hecho de que el agua ya tiene la capacidad de fluir en las demás capas, por lo que obviamente vamos a nada más hacer una sumatoria de los resultados que ya teníamos y vamos a sumarle ese 10,5, ¿verdad? Ese es el factor o el diferencial de esfuerzo con respecto al que hace referencia al peso de la placa que se ha colocado en este ejemplo. Y bueno, prácticamente que aquí damos por terminado el proceso, ¿verdad? O el desarrollo de este problema, de este pequeño problema. Fue bastante sencillo, pero siempre hay que tener ciertas cosas en mente. Bueno, como les mencioné, ya vamos por finalizado. La verdad que de mi parte les doy muchas gracias por la atención de este video y espero que les haya gustado, que es bastante importante y que hayan aprendido algo el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima.